Sí, bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar del interrogatorio. Para ello preparé una pequeña cápsula en la cual hablo sobre las nociones básicas del interrogatorio. Para esto, lo primero que uno debe hacer es establecer qué es el interrogatorio, pero antes de entrar a lo que viene siendo una definición de la misma, debemos ubicar en dónde se encuentra. Y el interrogatorio se encuentra dentro de las famosas técnicas de litigación o también conocidas como destrezas de litigación. Desde mi concepción sería más viable conocerlas como destrezas de litigación, porque vienen siendo todas aquellas que a través de la práctica se van perfeccionando, se van puliendo. Normalmente los tratadistas o los doctrinarios nos dicen que las técnicas de litigación son aquellas que se encuentran en la audiencia de juicio oral, que vienen siendo la teoría del caso, el alegato de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones y alegatos de clausura. Pero también del interrogatorio y del contrainterrogatorio se derivan otras técnicas de litigación que vienen siendo el refresco de memoria, evidenciar contradicción y lo que viene siendo técnica de testigos. Nosotros, ¿por qué tenemos la concepción que nada más son en juicio oral cuando en realidad muchas de estas técnicas se desarrollan en cualquier otro momento del proceso? Simplemente porque cuando nosotros estudiamos la estructura del sistema penal acusatorio mexicano, nos queda claro que la etapa inicial la estudiamos en sus dos fases, igual la intermedia, pero cuando llegamos a estudiar la audiencia de juicio oral, lejos de estudiar fases, estudiamos precisamente estas técnicas, pero no son nada más propias del juicio oral. Un ejemplo a lo que nos compete, que es el interrogatorio, el interrogatorio lo podemos encontrar también en lo que viene siendo la audiencia inicial, en el supuesto del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese supuesto donde por el hecho, por el tipo penal o por los datos de prueba se puede establecer una medida cautelar, sea de carácter oficioso o de carácter justificado. Entonces, en este supuesto se nos permite nosotros como defensores presentar, y solamente como defensores, no Ministerio Público, no asesor victimal, presentar a los testigos como medios de prueba para ser desahogados, para atacar un auto de vinculación a proceso con efecto de una medida cautelar de prisión preventiva en cualquiera de sus dos modalidades. Entonces aquí utilizaríamos el interrogatorio. ¿En qué otro supuesto se podría utilizar el interrogatorio? El interrogatorio también es en la prueba anticipada, porque aquí cabe mencionar que la prueba anticipada es hasta antes del auto de apertura a juicio oral, en los supuestos que también nos maneja el propio Código Nacional de Procesos Penales. Y también se va a llevar a cabo un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Y regresándome tantito a lo establecido del 314, simplemente quiero dejar asentado lo siguiente que para mí es importante. En etapa inicial se llaman datos de prueba, pero el dato de prueba no puede ser desahogado. Entonces, el testigo, ese órgano de prueba, se convierte en ese momento en medio de prueba, simplemente como lo mencioné, para atacar un auto de vinculación a proceso con los efectos de medida cautelar mencionados. Pero para el momento procesal que nos compete, el dato de prueba y el medio de prueba tienen el mismo peso probatorio. O sea, puedo enunciar yo el dato de prueba, leer la entrevista, mencionar la entrevista tal y cual del testigo o presentarlo. Aquí es un juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque debo usar bien mi estrategia. Si yo presento al testigo, como defensa, corro el riesgo que sea evidenciado, que se demuestre su contradicción, su debilidad, y simplemente, lejos de ayudar, sea todo lo contrario. O puedo vertir por lectura ese dato de prueba, el cual no va a ser contrainterrogado. Entonces no se puede advertir hasta ese momento algún otro detalle que se pueda acercar en contradicción a través de la dinámica de interrogatorio y contrainterrogatorio. Por eso digo, aquí es importante saber cómo lo va a manejar el defensor en la audiencia inicial. Regresando a otro de los puntos donde vamos a encontrar el interrogatorio, recuerde que uno de los derechos fundamentales que tiene el, ahora sí, el imputado genéricamente, como lo dice el artículo 112 del Código Nacional de Procesos Penales, es de que pueda declarar en cualquier momento del proceso. Lo más normal y donde se le invita a si desea contestar o no la formulación de imputación es en la etapa inicial, donde si quiere declarar o no. Pero si él desea declarar, lo puede hacer en dos vertientes. Una, preguntas de su defensor, que es donde entra el interrogatorio, y es donde si está, no está obligado a contestar a las preguntas del Ministerio Público, o sea, el interrogatorio. Esa es en forma de preguntas de su defensor, o la otra en forma libre y espontánea. Entonces, como podemos ver,
El interrogatorio no nada más se desarrolla en juicio oral. Igual como lo podríamos ver con otros ejemplos, como podría ser la teoría del caso. Ahora bien, ¿qué es el interrogatorio? También conocido correctamente como examen directo. Y como podemos observar en la lámina, yo tengo que es la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del juicio oral a través de las preguntas formuladas por el litigante que lo presenta. Ya quedó claro que no nada más es en juicio oral, pero es donde contundentemente más se utiliza esta técnica. Por eso se nos queda con este concepto, porque es donde estamos normalmente enfocándonos en dónde se va a desarrollar. Recuerden, yo estoy presentando un testigo para extraer toda esa información y poder acreditar la teoría del caso, la cual yo sostenga en la calidad de ya sea defensor, a Ministerio Público o asesor victimal. Para eso lo voy a presentar, porque tenemos que tener en claro que, bueno, cuando presentamos un testigo a una audiencia de juicio oral, lo primero que preguntas que se van a realizar, sobre todo el juez, es quién es esta persona. ¿Por qué le debería de creer a esta persona? ¿Esta persona qué es lo que me va a mencionar? Tengo que ir adelantándome a tratar de llenar todo esto. Para ello, ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo el interrogatorio. Pero una de las características que deben tener dentro de ellas, del interrogatorio, son las siguientes. En el interrogatorio no está permitida las preguntas sugestivas porque van a ser materia de objeción. Simplemente estas están permitidas en el contrainterrogatorio. En el interrogatorio, la estrella o el protagonista es el testigo, no es el abogado, no es el que formula las preguntas. Porque recuerden, el testigo es el que va a extraerme toda esa información para acreditar mi teoría del caso. En el examen directo siempre se deberá interrogar y no se deberá contrainterrogar porque también caeríamos en un tema de objeciones que, bueno, eso podría ser materia de alguna otra cápsula futura. Tengamos en cuenta, y sobre todo si estamos hablando de parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, desde que formó la imputación, con esos hechos que se formularon en imputación, son los mismos con los que se vincularán a proceso, se retarán por un reproducido para vincular a proceso, se realizará la acusación, serán materia del auto de apertura a juicio oral y sus testigos que van a ser interrogados son para acreditar ese cuadro fáctico. Entonces, lo que se tiene que manejar en el interrogatorio, extraer de la información de cada uno de los testigos, es todo lo tendiente a acreditar lo que está dentro del cuadro fáctico, que es materia de la litis. Para esto, ya sea Ministerio Público de Defensa, asesor victimal, deben de realizar una planeación de la presentación de cada uno de estos testigos. Y bueno, las técnicas de litigación vienen siendo, o destrezas de litigación, vienen siendo no otra cosa, sino recomendaciones que nos dan los doctrinarios, y yo podría decir doctrinarios practicantes, porque de alguien que realice un libro, escriba o hable del tema, debe ser alguien que lleva la práctica. ¿Por qué? Porque debe estar plenamente parado sobre lo que está hablando. Y nos dan las siguientes recomendaciones de la planeación de cómo llevar el interrogatorio. La primera de ellas es de que presentemos a nuestros testigos en forma cronológica. Esto refiere que voy a presentar a los testigos que van hablando cómo fue desarrollándose el tema. Un ejemplo, Pedro, que escuchaba y sabía que Juan tenía problemas, hasta el testigo presencial de los hechos, posteriormente quién llegó a preservar el lugar, etcétera. De forma cronológica, porque hay que recordar que le estamos contando una historia, ya sea juez unitario o tribunal colegiado. Le estamos contando una historia y deben ir recreando esa historia en su cabeza para que ahora sí tengan claridad de los hechos, claridad de las pretensiones y claridad de cómo van a resolver en sentencia los jueces o el juez unitario, dependiendo, como dije. También nos sugieren que se puede presentar el testigo sobre el testigo más fuerte. Aquí, bueno, como son nociones muy básicas, no voy a entrar a hablar sobre las diferentes formas de testigos fuertes, pero sí voy a hacer simplemente un retocamiento. ¿Qué testigos fuertes? En que son buenos hablando, en que son buenos persuadiendo, en que son los que más información saben, en de que son los que fueron los testigos, ahora sí, presenciales de los hechos, etcétera. Entonces yo aquí voy a utilizar el testigo fuerte, que sea el primero que voy a interrogar y el último que voy a interrogar del desfile probatorio que corresponda. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, yo en la práctica hasta este momento no conozco
una sola audiencia de juicio oral que se desarrolle y se lleve completa en una sola sesión. Se llevan diferentes sesiones y en cada sesión son diferentes desfiles probatorios. Entonces, yo pudiera manejar el testigo fuerte en cada una de las audiencias, empezar con un fuerte y terminar con otro fuerte. Porque la psicología nos refiere que lo primero que lo que escuchamos las personas y el último que se escucha es lo que más se queda en la mente. Entonces es lo mismo aplicable para un juez. Lo primero que escuchan y lo último es lo que más van a recordar. Entonces esta parte de esta sugerencia del testigo más fuerte se puede utilizar en diversas audiencias. Ahora, por forma temática, ahora sí podrían presentar puro agotar primero todos los peritos, luego los policías ministeriales, luego las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, las personas que anteriormente tenían conocimiento del delito que tenían ahora sí la víctima y el imputado, etcétera. Esto se refiere en formas temáticas, puede uno organizar de diferentes formas temáticas. También todas las técnicas o todas esas sugerencias se pueden combinar. Yo puedo usar en forma cronológica con el testigo más fuerte y manejar forma temática, o sea, no está obligado a que sea uno solo. Uno puede crear su propio estilo, recordando siempre y cuando que todo esto son sugerencias. Quien tiene un poquito más difícil el tema de presentación de los testigos vienen siendo fiscalías, porque a veces va presentando los testigos conforme los va localizando y va logrando hacer su presentación de ellos y tiene probablemente a veces lo más normal primero empezar con los testigos de casa, o sea, con los peritos que son de fiscalía, elementos que son de fiscalía, en lo que localiza a los demás testigos que no son de fiscalía, porque recuerden que no los pueden desistir si no se presentan en la fecha y momento que se dice que se van a presentar, porque bueno, ahora sí depende de la organización de las audiencias de juicio oral en cada estado. Hay unas que te dejan libremente que tú presentes a los que puedas presentar sin que sugieras quiénes van a acudir en la próxima audiencia. Mientras en cambio en lugares que sí te solicitan que dé los nombres de quiénes son los siguientes testigos que vas a presentar y en caso de que no se presenten, pues te los desisten. Bueno, si es que no los justificas dentro de el periodo que te mencioné, normalmente es la justificación dentro de las primeras 24 horas aquí en el lugar donde yo me encuentro. El desarrollo de este interrogatorio, como debe ser, se nos sugiere lo siguiente, que primero hay que acreditar al testigo. Acreditar al testigo es lo mismo de que el juez se pregunta quién es esta persona y por qué le debe creer. Para ello, si estamos hablando de un perito, pues yo debo acreditar primero quién es, qué capacidades tiene, qué experticia tiene. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, normalmente ya se le preguntó cómo se llama, pero a veces somos repetitivos en preguntar en repítame su nombre, lo cual ya no es necesario. Pues quizás ya lo identificó a través de su credencial, ya sea laboral, de INE, ya se presentó, pero empezamos de repítame su nombre, ¿usted a qué se dedica? La persona me va a decir que es un perito. Yo le voy a preguntar, ¿perito en qué? Me va a decir probablemente un médico forense. Y yo voy a decir qué grados de estudio tiene o qué capacitaciones tiene para ser médico forense. Me va a decir que tiene la licenciatura en medicina. Y yo le voy a decir qué otras capacitaciones tiene. Me va a ir contestando todo el cúmulo de capacitaciones que tiene. Con eso voy a acreditar que es el pertinente, que es el idóneo, que sí tiene o le corresponde la ciencia o la técnica para irme a desarrollar precisamente de lo que nos va a hablar. Y para ver el tema de experiencia, nos podríamos basar en preguntas de que usted nos acabó de decir que trabaja en fiscalía. Nos va a decir que sí, cuánto tiempo tiene laborando en dicha institución. Nos dirá el tiempo, pero también hay que ubicar, porque esto tiene en relación de los hechos, en relacionar al testigo con los hechos, es de en dónde se encuentra escrito, en tal lado, y en fecha tal, o sea, cuando ocurrieron los hechos. Obviamente, primero la información debe salir del testigo, no puedo incorporarla, pero que yo hubiese salido de él o que me digan dónde ha estado escrito, me va a decir en tal fiscalía regional, en esta otra. Y si llega a la fiscalía regional que a mí me interesa, le voy a decir, nos acabo de decir que se encontraba en la fiscalía regional de, un ejemplo, de Apaxingán. Nos puede decir cuál fue el periodo, porque lo voy a establecer precisamente en el periodo en el cual a mí me interesa, porque va a hablar de los dictámenes. Luego dice, le preguntaré, usted me dijo que tiene 15 años laborando para la institución. ¿Usted qué dictámenes ha desarrollado en ese tiempo? Cuando toque el que es de mi interés, porque puede decirme
Si fuera un criminalista, inspección ocular al lugar de los hechos, avalúo identificación de vehículo, levantamiento de cadáver. Ah, a mí me interesa el levantamiento de cadáver. ¿Cuántos dictámenes de levantamiento de cadáver usted ha realizado o realiza al mes? Entonces ya me da un porcentaje, pero pues la persona tiene 15 años trabajando en la institución. Estoy diciendo al juez que es la persona idónea o correcta para que me venga a hablar con la experiencia y la pertinencia sobre lo que nos vas a poner, sobre su dictamen. Esto es la acreditación del testigo, pero hay que tener mucho cuidado con la forma de acreditar al testigo, porque para ello nosotros previamente, antes de desarrollar el interrogatorio, tuvimos que haber preparado, más no ha lesionado al testigo. La preparación consiste, que bueno, ahorita lo vamos a ver en unos puntos más adelante, en aclimatarlo y que tenga conocimiento de esta dinámica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, ¿por qué no? Porque si es una persona que como testigo yo sé que no es fuerte, si yo lo acredito de más me puede ser contraproducente. Un ejemplo, se presenta un policía, un elemento de la policía investigadora quien me dice que cuenta con 15 años de experiencia como elemento de la policía. Quien a preguntarle su grado académico me dice que es candidato a doctor en Derecho, que cuenta con una licenciatura y una maestría e incluso hasta en sistema penal acusatorio, que tiene vastos cursos sobre cadena de custodia, primer respondiente, etcétera. Muy bien, lo tengo bastante acreditado. Incluso ya cuando le empiezo a preguntar su relación del testigo que tiene con los hechos, él me refiere que realizó una serie de diligencias como viene siendo una noticia criminal, el informe policial homologado, el informe de la policía investigadora y entrevistó a bastantes testigos. Ahora la contraparte puede de que, bueno, lo escuchó demasiado acreditado y es un erudito en la materia, entonces pues todo lo debe saber o mínimo debe saber lo básico. Y la contraparte, lo primero que le pregunto es, ¿nos puede establecer qué es una línea de investigación? Y si el testigo no sabe contestarlo, o sea, no puede ser posible con la alta capacidad que nos está mencionando que tiene. De repente no sabe decirme qué es una línea de investigación. Le pregunto como defensa, ¿cuál es la metodología que utiliza para establecer líneas de investigación? ¿Cómo lleva a cabo líneas de investigación? Y lo que estamos haciendo es dándole una bofetada con guante blanco porque pues una persona que es candidato a doctor, que es una persona con 15 años de trayectoria, etcétera, etcétera, y no me sabe decir lo básico, como que es una línea de investigación. Sonará algo chusco, pero es de la vida real este ejemplo. También es importante acreditar a aquellas personas las cuales no cuenten con experticias o técnicas. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar si es creíble o si se le puede dar credibilidad a lo que va a decir, porque va a ser quizás una persona que es un médico, es un maestro, etcétera, es una persona, un sacerdote que nos viene a hablar sobre los hechos. Y aquí tiene ya el siguiente paso, tiene que ver con la relación del testigo con los hechos. Porque bueno, ya acredité a Juana y Juana es un ejemplo, ella es comerciante, tiene una tienda, un mini super en X colonia. Y como la estoy relacionando con los hechos, ella me dice que tiene 24 años viviendo en esa colonia, que conoce a la gran parte de las personas que tienen la colonia porque todos compran en su tienda, siendo que es la tienda más grande que está por el lugar. Por lo tanto, los ubica a la gran mayoría, conociéndolos casi del mismo tiempo que tiene viviendo en ese lugar. Y aquí me es importante relacionar los hechos porque, pues, a cuadra y media de su local privaron de la vida a una persona y ella me puede establecer a quién vio esos días, qué vio, qué eran ella, qué escuchó cuando estaba en su local, en su mini super, etcétera. Esta misma relación de testigo con los hechos tiene que ver también no con nada más hechos directos, sino hechos en forma circunstanciada, porque Pedro conocía a Juana, sabía que Juana tenía una pareja de nombre llamado Fernando, y Fernando era una persona celosa, la agredía. Me está relacionando estos hechos y cómo es que al final de cuentas pudo haber llevado a un feminicidio, por dar algún ejemplo, con esa persona por temas de violencia familiar o de violencia entre pareja. También a los peritos y policías investigadores entran en este punto del desarrollo, en cómo se deben o cómo es que se relacionan a los hechos. Normalmente es ¿usted cómo se dio cuenta preguntándole a un elemento de la policía investigadora sobre los hechos? Me va a decir que recibió una noticia vía radio base, donde les informan que en la calle 5 de marzo, afuera del numeral 24, se encontró una persona
del sexo masculino a quien privaron de la vida, por lo cual se constituyó en forma inmediata en compañía de peritos y otros elementos. Cuando él llegó, él observó, él vio, él hizo, pero ya lo relacioné con los hechos. De la misma forma, también al testigo. El testigo me va a hablar, diré al perito, el perito me va a hablar qué fue lo que hizo en el lugar de los hechos, qué fue lo que encontró, qué fue lo que levantó. También podría ser que me explicara, si yo quisiera abundar, o lo hace la defensa, en cómo fue que embaló, etiquetó, resguardó los indicios. Esto puede ser materia también de exclusión probatoria o no en su momento, pero bueno, eso es otro tema. Ahora la descripción de la escena de los hechos. La descripción de la escena de los hechos, esta se basa también en preguntas que se le pueda hacer a los testigos, porque un ejemplo, un testigo o una víctima que fue secuestrada, que iba vendada de los ojos, me pudo ir describiendo que lo levantaron de la calle primero de mayo de cierta colonia, de la colonia La Popular, por mencionar alguna, de cierto municipio. Y lo que alcanzó a observar es que lo subieron a un vehículo tipo vagoneta blanco, donde lo vendaron de los ojos y lo agacharon. Él sintió que transcurrió un aproximado de entre 15 a 20 minutos de traslado. Ya me está haciendo una descripción, quizás no visualmente de los hechos, pero sí cómo fueron esos hechos. Después, ¿qué fue lo que escuchó? Escuchó cadenas, escuchó perros, etcétera, y todo esto llevó, escuchó vacas o borregos, y todo esto llevó a que el día de mañana en un operativo se pudiera ubicar el lugar donde lo tuvieron privado de la libertad. Y él describía que era en un cuarto de madera donde no se escuchaban ni vehículos ni nada, y dándonos que esto se llevó a cabo en una ranchería, en un rancho, en un establo, etcétera. También es importante que, bueno, en esa descripción de la escena de los hechos, si es algún otro testigo que fue a quien observó en el lugar, cómo era la calle, qué indicios vio, o bueno, objetos o instrumentos raros, qué personas estaban en el lugar, todo esto entra dentro de la descripción de la escena de los hechos. Ahora, ¿qué rol juega el testigo? Bueno, aquí se menciona que el rol del testigo es trascendental en esta etapa, porque, bueno, estamos hablando de la de juicio oral, porque puede ser cualquier persona física que presenció, diré, los hechos y que tenga información de ellos. Ellos son los que introducen la información que será valorada. El abogado es quien conduce las preguntas que van a responder. Se debe de tener en cuenta que el mismo hecho se puede presentar en diversas maneras. Esto quiere decir que cada testigo, cada persona, cada perito va a hablar sobre los hechos conforme a la percepción que tuvo. Cada quien percibimos el mundo diferente, pero pero tienen que ir alineados sobre todo a la pretensión de la teoría del caso que se debe acreditar. En esto nos ayudan los testigos. Por eso se tiene que volver a la versión de cada uno de ellos. O sea, se tiene que ver su versión, establecer, prepararlos, ver las coincidencias, ver cuáles son sus debilidades, tener que adelantar esas debilidades, porque recuerden que si no adelanto esas debilidades, cuando me las haga ver la contraparte van a ser más contundentes, van a golpear más fuerte. Un ejemplo que se me ocurre es mencionar, bueno, el testigo, el perito criminalística, perito criminalística de campo me refiere que cuando llegó al lugar de los hechos no estaba preservado. Pero si yo no le hago esa pregunta y le digo que eso no se lo voy a preguntar y se lo hace a la defensa, pues me va a dejar en tela de juicio si todo fue manipulado. Pero si yo le pregunto, el lugar fue preservado, porque yo ya lo preparé, él me había dicho que no estaba preservado, y le pregunto, ¿y qué alteraciones observó en el lugar por no haber sido preservado? Y él me dice que a pesar de que no fue preservado, no existía preservación alguna diré alteración alguna o alteraciones que pudieran, que pudieran afectar de fondo la experticia que hizo. Entonces no hay ningún problema. Yo adelanté una debilidad, no fue preservado, pero no hubo problemas con esa falta de preservación. Por eso es importante adelantar debilidades. Continuando con esto, no menos es importante preparar al testigo para lo siguiente, familiarizarlo con el ámbito físico de la sala de juicio oral. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se prepara el testigo dentro de una oficina en su casa a que llegue a una sala de juicio oral donde ya es imponente, donde le gane los nervios y se olvide.
porque a veces hay cosas tan sencillas como la ratificación de ingreso a domicilio, que se habla con la persona y se le dice cómo va a ser el desarrollo de la audiencia, porque llegamos al lugar y le pedimos permiso para entrar e ingresar al domicilio, nos acompañó, vio y ya platicamos igual eso es lo que nos va a decir en la audiencia, pero ya estando dentro de la sala, los nervios le ganan y se le olvidan fechas, se le olvidan quiénes iban, etcétera. Por eso es importante que, bueno, en cierta medida, pues algunos despachos o algunas fiscalías tuvieran un área simulando una sala de juicio oral o, bueno, una sala donde se desarrollan las audiencias de materia penal y si ahí se les hicieran las prácticas para que se aclimataran. Sería algo muy bueno, pero no todos cuentan con infraestructura y mucho menos los despachos particulares. Y bueno, en la siguiente, aunque no estén obligados a llevar vestimenta formal, bueno, se recomienda esta parte, porque quiera o no, como personas, o como seres humanos, nos llegamos a inclinar. No es lo mismo que se presente una persona, que físicamente la vemos bien vestida, nos va a dar más una sensación de que esa persona nos habla con más verdad o que menos puede mentir que otras. O sea, la vestimenta en cierta forma, no es jurídico que vaya, no es obligatorio, pero sí ayuda a persuadir. Ahora, hacer del conocimiento de manera general el procedimiento, reglas de conducta y formalidades de la misma. Aquí sí es importante que, pues bueno, ellos entiendan cómo se lleva a cabo la dinámica de interrogatorio, sobre todo cuando escuchen la palabra objeción, sepan que en ese momento, pues bueno, no deben hablar, deben esperarse a que el juez resuelva sobre esa objeción, pero bueno, también nosotros podemos utilizarlo como un poco de maña. ¿Por qué? Porque puede que le diga, mira, cuando yo te esté preguntando, conmigo contesta rápido, pero cuando te esté preguntando la contraparte, tú espérate por si voy a decir objeción y podríamos aquí en este tipo de cosas, sí a lesionar un poco al testigo. Y bueno, regresando a este punto, 10 consideraciones. Estas 10 consideraciones las podemos encontrar, pues bueno, son sugerencias que nos hace Paula de la Rosa en uno de sus libros, que dice que el testigo debe contar una historia, debe ir narrando paso a paso cómo fueron las cosas que él percibió, sintió de lo que nos va a hablar. En el punto número 2 dice realizar preguntas abiertas, cerradas y de transición. Esto es importante porque eso es la forma en que voy a interrogar. Las preguntas abiertas son todas aquellas de que son todas aquellas que en sí no estoy refiriendo a algo en concreto, sino ¿qué pasó? No, pues vengo a hablar del homicidio de Pedro. ¿Cuál Pedro? Pedro Pérez López. ¿Y Pedro Pérez López, qué es con usted? Son preguntas un poquito más abiertas, pero que se van cerrando. Ya las preguntas cerradas vienen siendo como aquellas, ya el testigo me introdujo a través de la información, que vio un vehículo. Y yo le puedo preguntar ya como pregunta cerrada. Nos acabó de decir que vio un vehículo. ¿De qué color es el vehículo? Ya me está refiriendo, ya estoy haciendo una pregunta más cerrada de qué se trata. Dijo que estaba Pedro y que a Pedro traía algo en la mano. ¿Qué es lo que traía Pedro en la mano? Ya estoy haciendo preguntas cerradas. Las preguntas de transición, bueno, algunas pueden ser materia de objeción, pero bueno, normalmente es cuando se da aquella transición del acreditamiento del testigo a que nos hable sobre los hechos. Normalmente ya lo acredita el testigo, ya me dijo que no sé qué es perito, que es médico forense, que es policía investigador o que es Juan, amigo de la víctima. Y una de las preguntas podría ser, ¿sabe usted por qué el día de hoy se encuentra aquí? Ya lo podría decir, sí, sé que el día de hoy me encuentro aquí por X razón. ¿O sabe por qué él se le mandó llamar el día de hoy? Estas son preguntas de transición. Estoy hablando de acreditarlo, a brincarlo, a que ahora me hable sobre los hechos. Haz que el testigo utilice un lenguaje descriptivo. Aquí hace referencia a que el testigo nos describa las cosas, ya sea perito, policía o persona común, que nos describa, porque bueno, dice, usted vio que portaba un arma, porque ya nos habló del arma, sí. Nos podría describir el arma, porque probablemente esa misma arma la va a introducir posteriormente con una técnica de introducción de objetos el perito criminalista. O quizás nos va a describir cómo iba vestido
ahora sí el enjuiciado o en el imputado genéricamente. Cuando vas a escribir algo hay que ser descriptivos. Y la parte descriptiva también tiene que ver mucho, porque si nos dices que fue en la ciudad de Morelia, sí, pero ¿de qué estado? Que describe más, sí, sí, nos acaba de decir Morelia, ¿de qué estado? De Michoacán. ¿Qué día? El día martes. ¿Recuerda qué día era el día martes? Sí, el 14. ¿De qué mes? De agosto. ¿De qué año? Del 2024. Bueno, todo esto es un lenguaje descriptivo, no nada más en objetos, sino en especificar todo. Normalmente la gente habla sobreentendido y a veces hay problemas hasta para la toma de entrevistas, porque dice que andaba viendo una huerta y vio esto, vio aquello y andaba en compañía, y andaba con fulano y tal, y caray, no nos había dicho que andaba con fulano, nos habló sobreentendido y sí es importante que se describa esto desde el momento en que se toma una entrevista, desde sede ministerial. Realzar la credibilidad del testigo. Entonces aquí esa parte de realzar la credibilidad del testigo pues tiene que ver mucho con imaginación. ¿Por qué con imaginación? Porque si estamos hablando de que Pedro se encontraba en el lugar de los hechos, pues tengo que acreditar por qué estaba en el lugar de los hechos. Ah, pues porque tiene un puesto de tacos, porque ese día se le ponchó la llanta y en lo que cambiaba, estaba agachado cambiando la llanta, escuchó una detonación de arma de fuego, se levantó y vio a fulano. O sea, este podría ser una parte de realzar la credibilidad. La otra es de que, porque conoce a Pedro, ya sabía que Pedro tenía muchos problemas con Juan, y ya había mencionado en anteriores veces que iba a privarlo de la vida. O sea, buscar todas aquellas razones para darle más credibilidad. En algunos casos eso se le viene hablando como el modus operandi o la razón por la cual se realizó los temas. Pues dice, si Pedro levantó a Juana, su novia, la privó de la libertad para después privarla de la vida, ¿cuál fue el motivo? Pues bueno, es que ya tenían problemas y Pedro se había dado cuenta de que Juana le había sido infiel, pero aquí ya estamos manejando algún modus operandi porque simplemente lo mató y sin tener ese modo, sí quedan las cosas un poquito de hacerme los cuestionamientos aquí qué pasó, porque nosotros en las preguntas que debemos de llenar en la forma de interrogar, que son las mismas que se deben llenar en la teoría del caso del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, vienen siendo ir llenando estos puntos, la cual se va a hablar a continuación. Anticipar los problemas no favorables, pues esto ya me adelanté un poquito a hablar sobre anticipar aquellas debilidades. Pues entonces, por lo tanto, creo que ya no hay mucho ejemplo que mencionar aquí. No exagerar la longitud de tu testigo. Recuerda que el ser humano, como en clases, empieza activamente a escuchar, pero después de los 15 minutos se va aburriendo, va perdiendo el hilo o ya no está prestando la misma atención. Entonces, tratar de hacer que ese interrogatorio se pregunte lo más contundente y lo más importante lo más pronto posible y no extenderlo tanto que no sea tan cansado, que el juez no se distraiga. No exagere, eso es no exagerar la longitud de tu testigo. Utiliza un lenguaje sencillo, porque recuerdan que yo soy abogado y quizás podría preguntar cosas técnicas. Y que también el testigo no me utilice un lenguaje muy técnico. Debo hablarlo de la forma más coloquial y no nada más para que entienda yo, entienda el testigo y entienda el juez. Recordamos que estas audiencias son públicas y atrás hay un público, también deben entender el desarrollo de la audiencia. Entonces, que aquí es tanto como yo, ya sea Ministerio Público de Defensa o ser víctima a la hora de hacer mi interrogatorio, hacerlo con un lenguaje claro, sencillo, y que si es el perito un médico, también me lo haga en forma sencilla, si de repente me utiliza algún lenguaje que no pueda ser comprensible para varios de los espectadores o el juez, porque el juez ya no es lo que se mencionaba el perito de peritos, es un perito, pero en el tema jurídico. Si de repente me mencionan que la víctima tenía hematomas y escoriaciones, yo le podría preguntar al testigo, bajándolo a utilizar este lenguaje sencillo, ¿nos puedes definir o explicar qué es un hematoma? ¿Es una escoriación? Por dar algunos de los ejemplos. ¿Por qué? Porque también se ha dado en la vida real que, bueno, al no preparar los testigos, al no ver todo esto, una señora fue acompañada de su hija a presentar una denuncia de violación y a la hora del juicio ahora le preguntan, ¿sabe lo que le pasó a su hija? Sí. ¿Qué pasó? Fue violada. Y se ocurre preguntar, ¿y qué es una violación? No sé, pero me dijeron que fue violada. Aquí da muchas cuestiones que pueden meter en camisa de once varas a una de las partes que tenga esta pretensión de, en su teoría del caso, de acreditar el hecho.
¿Por qué? Porque, bueno, o sea, o es violado o no, pero bueno, aquí no hay tanto problema porque al final de cuentas en las testimoniales de, para los delitos cometidos en la clandestinidad, como vienen siendo estos delitos sexuales, tiene mayor contundencia la entrevista de la víctima y simplemente basta que se pueda acreditar en forma, en forma circunstanciada o los hechos que va a ser con el dictamen legal sexual, con el psicológico, etcétera. Que el interrogatorio sea consistente. Ahora sí, ¿en qué debe ser consistente el interrogatorio? Pues a lo que nos compete de acreditar. Si soy Ministerio Público, me compete acreditar lo que viene siendo el cuadro fáctico. Yo voy a hacer las preguntas consistentes en eso, porque si no también podría caer en un tema de objeciones o hacer preguntas irrelevantes. Aquí la parte de escuchar al testigo es muy importante porque, bueno, siempre se nos sugiere que para el interrogatorio nosotros llevemos un pliego de preguntas. Ya debo llevar mapeado qué preguntas son las que le voy a hacer al testigo porque son importantes para acreditar mi teoría del caso. Pero no enflascarme, no quedarme nada más en las preguntas que llevo escritas, sino también escuchar al testigo porque puede que del interrogatorio surja información que sea importante, veraz o necesaria o contradictoria a mi pretensión. Y por estar clavado nada más viendo el legajo de preguntas que llevaba, no escuché o no escuché que no me dio completa la información. O sea que aquí hay que estar abiertos, llevar esa caja vacía, en forma vacía de que, bueno, voy a preguntar esto, pero a lo que vaya surgiendo. Porque recuerden, una de las solicitudes que nos dicen, o bueno, de las recomendaciones que nos dicen para un interrogatorio, igual un contrainterrogatorio, es no ir de pesca. Esta famosa palabra de no ir de pesca, como lo dice Andrés Weiterman y Duchen, no es ir a ver qué saco, qué sale, qué se desarrolla en la audiencia, sino llevar ya una planeación de ese interrogatorio que es muy importante. El tema de estudia tu caso, planéalo y prepáralo, es precisamente esto. No puedo ir de pesca. Simplemente debo saber qué voy a interrogar y cómo me pueden contrainterrogar. Nunca hagas esa pregunta de más. Esa pregunta de más, que luego nos hacen referencia, tiene que ver mucho con un ejemplo que viene de un libro llamado ¿Cómo se llaman los juicios? Que bueno, para no entrar en más temas, ahí nos hacen referencia sobre un ejemplo de nunca hagas esa pregunta de más. Nos hace referencia sobre un abogado que estaba en una audiencia y estaba entre el público su novia y estaba llevando un asunto donde el fiscal allá en Estados Unidos le pregunta al testigo estrella, que si vio cuando fulano de tal le cortó la oreja a fulano de tal y él refiere, no, yo no vi. O sea, hasta ahí el fiscal ya pues ya no preguntó más. ¿Por qué? Porque ya le pegaba y tuvo miedo de hacer esa pregunta más donde se pudiera derrumbar totalmente su teoría del caso. Pero la defensa a la hora que le toca empieza a contrainterrogar y es donde hizo esa pregunta de más que no debía. Porque le empieza a preguntar, usted nos dijo que usted nos viene a mentir. Él dice, no, yo no les vengo a mentir. Entonces, ¿por qué nos dijo que usted no vio cuando fulano de tal le cortó la oreja? No es que yo no vi, yo solamente vi cuando la escupía. ¿Aquí qué pasó? Aquí lo que pasó es que perfeccionó lo del fiscal. Entonces hay que saber en qué momento ya no es necesario hacer esa pregunta de más, porque sobre todo recuerden que en caso de duda, pues se absuelve en este caso al imputado, porque no se superó más allá de toda duda razonable. En otras palabras, como lo dice Camilo Constantino, el Ministerio Público va a acreditar sus hechos para poder conseguir la sentencia condenatoria. Pero la defensa, si logra que el Ministerio Público no acredite sus hechos o no acredite que no acredite sus hechos es una sentencia absolutoria. Pero también si la defensa acredita sus hechos es sentencia absolutoria. Pero ahí viene la otra. Si quedan empatados, tanto defensa como Ministerio Público, ambos no acreditan hechos porque queda la duda absolutoria. Entonces aquí quien lleva la cancha de fútbol pateando el balón hacia arriba es el Ministerio Público, porque es el que debe, ahora sí, acreditar los hechos en la audiencia de juicio oral. Y bueno, continuando con esto, ¿qué tipo de preguntas se realizan? Son aquellas que, bueno, ya las mencioné en su momento, que deben ser que se solicita describir, explicar y dar detalles sobre los eventos ocurridos por reglas generales. No se permite preguntas las que concluyan las respuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí son materias de objeción
por lo que una pregunta empieza con el qué, cómo, cuándo, dónde o por qué. Y tengo lo que viene siendo una escena de un hecho criminal, donde nosotros podríamos decir qué pasó ahí, cómo pasó, por qué pasó. Se supone que, digo se supone porque no en todos los casos, se debe ir llenando precisamente estos requisitos. Esa es la forma de preguntar. También existe la famosa técnica de la plancha. Esta técnica de la plancha no es otra cosa, sino si yo tengo una idea que la contraparte no sabe objetar, pues voy metiendo preguntas prohibidas. Quizás ya no con el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Si yo veo que no me objeta, estoy así como que tocando, si no quema, no quema. Si veo que no me objeta es porque no sé objetar y le puedo meter las preguntas en el interrogatorio como yo quiera, porque ahora sí es un problema de la contraparte por falta de capacidad o de capacitación de lo mismo. Para una mejor comprensión de las preguntas que se pueden formular, pues bueno, aquí está preguntas abiertas, las que mencionábamos anteriormente, que permiten que el testigo detalle y explique. Un ejemplo ahí, ¿qué pasó después de que el acusado se llevó el dinero? Es muy amplio, como lo mencionaba anteriormente. Preguntas cerradas, aquellas en las que la pregunta agota con acceso escasas palabras como una frase. ¿Con quién estuvo usted la noche del 1 de mayo? Preguntas de transición, aquellas que guían al testigo de un tema a otro. Y bueno, eso también lo mencionaba. Ahora pasemos a los hechos del día 10 de junio de ¿qué hizo usted? Algunas técnicas o destrezas de litigación mencionadas anteriormente, o sea, que se derivan del interrogatorio y el contrainterrogatorio, aquí nada más lo menciono muy genéricamente, que por eso pueden ser materia pues, de otra cápsula, ¿verdad? Esta introducción de objetos. Esta nace a través del interrogatorio, donde ya se sentaron aquellas bases, donde ya se mencionó por parte de un testigo qué fue lo que encontró, cómo fue que lo embaló, cómo aquello o lo otro en el lugar de los hechos. Ya está embalado, ya está etiquetado, ya está ingresado a bodega de evidencias. El día de hoy llegamos a la audiencia de juicio oral. Ya me sentó todas esas bases. Yo le pregunto, si se lo pusiera a la vista, ¿usted lo reconocería? Y me tendría que decir el sí. ¿Y por qué? Porque lo reconocería porque cuenta con mi embalaje, mi etiquetado y mi firma. Ahora voy a solicitar se le ponga a la vista, pero antes corriendo previo traslado a las partes, asesor victimal y defensa. Ya la defensa y el asesor victimal observan el embalaje, viendo y observando que no se encuentre violentado ahora sí de él mismo, porque si no podría ser materia de exclusión. Ya están sentadas las bases, no hay otra cuestión sino ponérselo ahora a la vista al perito. El perito se le va a preguntar si lo reconoce ese objeto, va a decir que sí, va a ser repetitivo porque lo más probable es que va a decir que es porque cuenta con su firma y su embalaje. Perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora solicito se realice quebrantamiento de cadena de custodia, se solicita ponga a la vista el objeto, mismo que va a reconocer y se solicita se introduzca objeto para valoración. Esto viene siendo así muy genéricamente la introducción de un objeto. Ahora, refresco de memoria. ¿El refresco de memoria en qué consiste? Es muy parecida a la técnica con la de evidenciar contradicción. La diferencia es que evidenciar contradicciones en contrainterrogatorio. Y refresco de memoria es el interrogatorio, pues para recordarle al testigo. El mismo me va a sentar las bases en donde cuando él ya no se acuerde de algo, simplemente debe decir, no me acuerdo. Porque si utiliza algo de que no sé o aquello, no me va a dar permiso, o sea, el auge, para solicitar el refresco de memoria. Si él me dice, no me acuerdo, usted en algún lugar esta información la vertió, sí, ¿en dónde? En una entrevista, esa entrevista donde la en el Ministerio Público, ¿recuerdan qué fecha? No, que sí, no, que no, etcétera, pero voy conduciendo al testigo. Si le pusiera a la vista esa entrevista, usted la reconocería, sí, ¿por qué? Porque la firmé, porque fue lo que yo dije, etcétera. Y solicito lo mismo, se corre traslado a las partes. En este caso, igual, asesor victimal, Ministerio Público, o al revés, este, Ministerio Público, perdón, defensa, etcétera, depende de quién esté llevando la dinámica. Ya observan, ven lo que se subraya, se le pone a la vista al testigo,
reconoce este documento, sí, ¿por qué? Porque eso es lo que yo mencioné en sede ministerial por mi firma. Ok, lea en voz baja lo que está subrayado. Cuando es en contrainterrogatorio que es evidencia contradicción, lo va a leer en voz alta y que todas las partes escuchen. Aquí no es en voz baja. Ya cuando termine de leer, léelo diré en la mente. Ya cuando termine de leer, se lo retiro y me puede decir la información que le subrayé. Porque bueno, de eso se trata, que se acuerde, refresco de memoria. O es que recuerde aquel número de placa, aquella fecha, aquel nombre que en ese momento por los nervios o por el tiempo que ha transcurrido ya no lo recuerda. El testigo hostil también hace del interrogatorio. ¿En qué forma? Bueno, pues es aquel testigo que no quiere cooperar con los hechos mencionados. Ya le estoy preguntando y ya se ha evidenciado más de 2 veces o 3 que es renuente a contestar. Es cuando yo solicitaré que se lleve a cabo técnica de testigo hostil, donde le voy a hacer las preguntas a través a través de como si fuera la técnica de interrogatorio, haciendo preguntas sugestivas, donde le voy a sugerir la respuesta para irlo encaminando a que responda. Bueno, pues muy genéricamente, muy y en forma rápida, esto viene siendo una cápsula nada más de qué es el interrogatorio. Pudiera haber profundizado un poquito más con más detalles, pero por las premuras de los tiempos y simplemente por querer aportar esta cápsula, lo mencioné muy genéricamente esperando sirva para las pretensiones necesarias que correspondan. Pues no, sin más, pues agradezco su atención. Gracias.